es la guarda anatológica. Michigan, multicontactos, homio relajante, que es esta que les presento en esta imagen. El tratamiento con guarda anatológica, ¿qué es? Así como por definición muy breve. Bueno, va a ser esto un desprogramador o un reposicionador, si se le puede llamar así, de la mandíbula, con el cual lo que buscamos es establecer una relación entre el maxilar y la mandíbula adecuada, con un buen asentamiento de los cóndilos, que se alivien los síntomas y proporcionando función. Que recuerden que a veces los pacientes no tienen función, como bien puso el ejemplo aquí la doctora Paulina. Pensemos en un paciente bruxista que ya se acabó los dientes. Bueno, a través del diseño de la guarda podemos devolverle función agregándole una guía anterior y una guía canina. Ahí se complementa todas las guardas con, me imagino que como dices, prótesis, es como Sí, devolver, es como más ahí, combinado con otras, exacto. o a lo mejor algunos van a tener que necesitar cirugía de la articulación con maxilo, como que va, puede ir combinado, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es importante también, y eso dejarlo en claro, la guarda tampoco es magia, o sea, o tampoco va a resolver todo el 100% de casos, no. Va a haber casos que sí o sí, pensemos en una etapa súper degenerativa o que también se asocia a otro tipo de enfermedades que ya condicionen más la parte articular. Sí, habrá casos que sean meramente quirúrgicos, pero yo creo que en un alto porcentaje de los casos, el manejo con guarda anatológica les ayuda bastante. Habrá pacientes que se logren recuperar al 100%, habrá pacientes que al 80%, etcétera. Por ejemplo, y qué bueno que me hiciste recordar con esto este punto, hay pacientes que presentan algún sonido articular, como lo es un chasquido o la crepitación, sobre todo el chasquido. A veces cuesta trabajo eliminarlo y hay casos en los cuales el paciente nunca elimina el chasquido, por más guarda que use por mucho tiempo, pero sí logramos eliminar el resto de síntomas, el dolor, la tensión muscular, el apretamiento, etcétera, etcétera. El chasquido no, y ahorita les voy a explicar por qué más adelante. Pero es importante justo hablarlo con el paciente desde el inicio y hacerlo consciente de que vamos a buscar, obviamente, que se resuelva todo, pero puede y existe la posibilidad de que ese tipo de sintomatología, como lo es el chasquido y los sonidos articulares, a veces no se quitan al 100. Uh-huh. Y como decías, en la parte de prótesis, yo considero que lo ideal siempre, como en la ortodoncia, es primero tratar lo articular y ya al final hacer la rehabilitación. Ok. Porque a veces me preguntan, oye, por ejemplo, un paciente bruxista, ¿no lo puedo yo rehabilitar y con eso mismo devolverle la dimensión vertical y el equilibrio cruzal y demás? Es muy difícil, la verdad, y yo creo que no, porque pensemos, de nuevo, en que un paciente tiene los cóndilos fuera de lugar. Lo que yo busco con el tratamiento de guarda es que se asienten bien esos cóndilos, que se remodelen y que exista de nuevo función. Una vez que yo ya conseguí eso, yo puedo aumentar la dimensión vertical que quiera, trabajar todo lo demás que yo quiera, asegurándome que esos cóndilos ya no van a salir del lugar porque ya se estabilizaron en un punto. Si yo llego y directo digo, no, pues ya le abro la dimensión vertical, pongo unos removibles, una prostodoncia, un todo, y abro la dimensión vertical de golpe sin estabilización previa, esos cóndilos van a seguir fuera del lugar, no van a estar en un sitio en el cual estén estables y si yo abro la dimensión vertical, solamente roten los cóndilos sin que salgan del lugar. Entonces, para mí, si me lo preguntan, y no sé si a lo mejor iba a salir esa pregunta más adelante o de una vez, yo considero que sí, lo primero es estabilizar a la articulación y después lo que quieras, ortodoncia, rehabilitación, etcétera. Ok. Sería Primero, como la primero secuencia. la guarda. Ujú. Sí, igual aquí este punto, a ver si no levanta ámpula. Yo personalmente no estoy a favor del uso de guardas de acetato, que en muchos lados es bien común encontrar. Me llegan luego los pacientes con su colección de guardas, porque han ido a muchos lados, y les ofrecen como alternativa ponerles un vil acetato en la boca. ¿Por qué no? Recordemos de nuevo, vamos a las bases. Quedamos que en el caso de la disfunción, el origen está dado por una interferencia oclusal, un punto prematuro. Si yo ya sé que es algo de la oclusión y yo le coloco al paciente una guarda de acetato, lo único que estoy haciendo es copiar la forma otra vez de esos dientes y si la interferencia era así de chiquita, la estoy haciendo así, porque le estoy agregando otra capa de un material que está copiando la misma forma de los dientes y que el paciente sigue mordiendo igual.
Lo mismo sucede con las guardas blandas. Creo, no estoy seguro, pero creo que hasta los momentos aquí en México todavía no venden, eh, al menos así en las farmacias, algo este tipo de guardas. Estados Pero Unidos. en Estados Unidos es bien común que vas a la farmacia, al Walmart, a donde sea, y hay tu guardita blanda. Lo mismo, estas guardas blandas inducen, y está estudiado, y te les voy a mostrar un artículo que lo hizo, inducen a que el paciente bruxe más todavía. Al ser blandas, lo inducen a que apriete más, entonces no está resolviendo el problema. Y por último, Botox. También hay una corriente muy grande, yo lo sé, de profesionales que ofrecen como tratamiento la aplicación de Botox para reducir el bruxismo, la disfunción y demás. No voy a negar que tiene un efecto el Botox, desde luego que sí, tiene un efecto sobre la musculatura, pero no estás quitando la raíz del problema. Simplemente estás paliando el problema, estás quitando esa tensión muscular. Pero este Botox no te asegura o no te está llevando el cóndilo a una posición estable, no está propiciando la remodelación y demás, como sí lo está haciendo una guarda. Además de que a mi parecer, la guarda es algo no invasivo y reversible. El Botox se podría considerar reversible porque pasa su efecto y tan, pero es invasivo, ya estás metiéndole algo al paciente. La guarda no, es algo que se coloca en boca, que se quita y demás, lo puede quitar, poner y demás. ¿Y por qué digo que es reversible la guarda? Para que funcione, tiene que estar en la boca. Si el paciente no la usa, si el paciente deja de tener síntomas y se la quita y solito se da de alta, no le va a pasar nada, la guarda no le genera un daño. Pero si se la quita, va a ir regresando a como iniciamos. La mandíbula va a regresar a la postura a la que estaba antes y con ello los síntomas. Este es el artículo que te mencionaba, doctora Paulina, donde se hizo un análisis entre los efectos que genera el uso de guardas blandas contra guardas rígidas, como es la guarda anatológica. Y esta parte es como la más relevante, la de aquí del final, donde dice que el uso de guardas rígidas redujo la actividad muscular en 8 de cada 10 participantes de este estudio, mientras que el uso de guardas blandas redujo la actividad muscular solamente en uno de esos 10. Entonces, tampoco es efectiva. Se ha demostrado que no tiene efectividad en la actividad muscular. Es un artículo extenso, este es solamente el abstract, el resumen del artículo, pero es interesante también por si lo quieren leer, y yo creo que este nombre le suena, o sea, no es cualquier autor, o que son. Entonces, para que le echen una leída. Hay unas guardas también que venden nocturnas, que también son muy relajantes también, ¿no? Que, Supuestamente, y, pero pero, sí, que las insisto, hacen pues especialistas, ¿no? Que también son dos partes. pues es que es lo mismo, porque me han llegado también, y también una diapositiva que lo menciona, pacientes que me llegan con guardas, sí, de acrílico, ponle que tú que no de acetato, sí de acrílico, y hasta cierto punto tú las ves y pensarías que es una guarda anatológica, o tiene las características de una guarda anatológica y se las venden como guardas de uso nocturno y demás. Y puede que tengan las características, pero ¿qué crees? Les pregunto, oye, ¿y la guarda te la hicieron, o sea, con tus modelos en un articulador o algo así? No. Digo, bueno, ¿y cómo hicieron la guarda? Yo creo que agarraron los modelos con las manos o en un articulador de bisagra y ahí la diseñaron. No es así. Por eso es la importancia del montaje en relación céntrica y ahí es donde se diseña para que con ese diseño logremos llevar al paciente a esa posición. Si se realiza solamente en unos modelos así nada más, o he visto que incluso a veces bajan un acetato y nada más le ponen acrílico encima, hacen una mini rampa y ya, pero es bien arbitrario, o sea, no están teniendo una referencia real que sí te da un articulador. Que Entonces si no sería hay, más bien ahí importante ver si el diseño fue hecho como debe de ser en un montaje. y que si no hay estudios y si no hay la tomografía, no. No, y lo más importante, o sea, hacer la guarda es bien sencillo. Lo más importante es el diagnóstico. O sea, como vimos, hay distintos tipos de guardas que te pueden ayudar si sabes para qué casos son y si tienes el diagnóstico bien establecido. O Si sí, no, pues es como tirar así. con arco está bien, ¿no? Aunque no tengas la tomografía. El que, perdón, no escuché la primera Que parte. hagas el montaje con arco, montaje con articulador, con arco facial y demás, ahí ya puede ser, aunque no tengas la tomografía. Pues sí, o sea, pues sí, para tener el montaje y hacer el diseño, sí, pero yo creo que sí o sí sería esencial la parte de la tomografía. Para el diagnóstico, obviamente, entre más elementos tengas de tu paciente, vas a poder tratarlo lo mejor posible.
Si por X y Z vas quitando como elementos de diagnóstico, pues va reduciendo tus posibilidades. Entonces, Sí. siempre es tratar de cubrir la mayor parte posible de información sobre tu paciente. Y bueno, ¿cómo se realiza? Bueno, en el montaje ya que tenemos en articulador, se realiza el encerado de esta guarda, en el cual lo que buscamos con esta guarda natológica es que haya contacto en todos los dientes. Que el paciente cuando la tenga en boca y el cierre, todos los dientes toquen al mismo tiempo y con una intensidad similar. No puede haber un diente que toque más que otro porque de nuevo estamos desequilibrando la mordida. Entonces eso es lo que representa esta imagen de, por ejemplo, esta es una guarda superior. Está diseñada para el maxilar. Entonces, tienen que tocar los dientes inferiores, pero no cualquier parte de los dientes. Recordemos que los dientes tienen cúspides de trabajo y cúspides de balance. En los dientes inferiores, las cúspides de trabajo son las vestibulares. Esas son las que deberían de tocar. Entonces, aquí están marcadas con plumón los únicos puntos que yo voy a dejar que toque la guarda. Ujú. Entonces, aquí están marcadas las indentaciones del modelo inferior, pero no es la guarda así, no deben de encajar los dientes ahí. Se desgasta la cera y se debe dejar con una superficie lisa, como pueden ver. Aquí, sí, Ah, ya tengo está. una guarda aquí. O ponla enfrente de ti, ajá, o algo. Ok, Sí, ya. ¿no? Mejor. Entonces, la superficie posterior, la superficie posterior es lisa, ¿no? No tiene la copia de los dientes, ¿sí? Sí. Recuerden que es una guarda permisiva. Si tuviera las indentaciones, el paciente mordería y se quedaría ahí trabado. Debe de permitir el movimiento de la mandíbula. Y en la parte anterior hacemos una pequeña rampa que nos va a servir para devolverle función al paciente, que pueda ser guía anterior y guías caninas. Se verá algo así de forma lateral. Solo toca las cúspides vestibulares. Tiene su rampa anterior. Y esto se convierte en acrílico ya cuando lo mandamos procesar. De nuevo, aquí se ve mejor cómo solo tocan las cúspides vestibulares y su rampa en la parte anterior. ¿De qué va a depender que nuestro tratamiento con guarda anatológica sea eficaz? Bueno, el objetivo del tratamiento es que haya estabilidad condilar y salud, ¿no? ¿De qué va a depender la eficacia? Uno, del diseño de la guarda, lo que te mencionaba. Tiene que ser hecha en un articulador, en un montaje del paciente. Si no, pues no hay ninguna referencia ahí para hacerlo. Dos, que la acción sea permanente. Estas guardas se utilizan 24/7, se utilizan para comer, se utilizan para dormir, se utilizan para dar zooms, para todo. Para comer, Tiene, comen con ellas. ¿sí? Y es importantísimo, es importante que la tengan las 24 horas, pero yo creo que es todavía más importante que la utilicen al comer, porque es de los momentos donde hay mayor actividad muscular. Entonces Ujú. es donde va a ser todavía más efectiva. O al hablar, lo mismo, hay mucha actividad muscular, pero sobre todo al comer. Obviamente que al inicio cuesta trabajo, a los pacientes les cuesta irse adaptando a ella, y yo les digo, o sea, cuando recién les entrego su guarda el primer día, les digo, intenta comer. No vayas a comerte, obviamente, unos tacos dorados o algo así, porque ni vas a poder y va a ser un desastre eso. Ve probando de poco a poco, comienza con fruta, con gelatina, con cosas, solamente para que vayas sintiendo cómo es tener algo en la boca y comer con ello. Pero eventualmente van aprendiendo a comer con ella y es lo ideal, que coman con ella, que duerman con ella, así que literal. Están para lavar, me imagino. Y sí, es lo único para lo que se la quitan, para lavarla. De hecho, a veces me preguntan cuando se las entrego, me dicen, oye, Doc, ¿no tienes una cajita como esas que les dan a los niños para sus aparatos de ortopedia? Y digo, híjole, no tengo. Pero pues no se te debe de perder, porque tiene que estar en tu boca. No hay razón para que se te pierda. En la boca no se te pierde. Si no la usas, si la dejas en la bolsa del pantalón, te vas a comer y la dejas, justamente lo que te digo, tienes que comer con Aquí ella. Si están la para... dejas en la Ajá. servilleta, pasa el mesero y se la lleva, pues con la pena hay que hacer otra. Entonces, tiene que estar siempre en la boca. Solo te la quitas para lavarla, lavar tus dientes y vámonos para adentro otra vez. Tengo ahí una anécdota curiosa con un profesor del posgrado que él utilizó guarda un tiempo. Él aprendió hasta a morderse las uñas con la guarda. O sea, es una habilidad impresionante que adquirió. No digo que lo hagan, ¿eh? No es correcto ese hábito, pero pueden llegar hasta ese nivel de dominio, por así decirlo, del aparato. De Pero ahí sí es en el modo, importante, de ahí en el modo. sí. Y la otra parte es que esta guarda no se coloca y el paciente se pierde y se va. No.
tiene que tener ciertos ajustes periódicos esta guarda. Se tiene que ir desgastando poco a poco, buscando la estabilidad de la mordida. Entonces tiene que el paciente acudir en tiempo y forma para hacer sus ajustes pertinentes. Esta es la manera en cómo hacemos el ajuste. Ahí trae la paciente la guarda colocada. En la imagen de la izquierda, lo que estamos comprobando es que el paciente cuando muerde, todos los dientes se estén contactando y que vaya a tener la misma intensidad, ya quedamos. Y en la imagen de la derecha lo que comprobamos son las guías, los movimientos de protrusión, aquí en este caso es lateralidad, ver que se marque la guía canina y las guías anteriores. Se verían ahorita aquí. Entonces, los puntitos son los contactos y estas líneas corresponden a la guía, bueno, estas 4 corresponden guías anteriores y guía canina. ¿Y cuándo los das de alta? ¿Cuándo estás seguro de que ya? Ah, buen punto ahí. Y eso también se los respondo así en consulta. Les digo, el tiempo mínimo, sí te lo puedo decir. De 3 a 4 meses. Está estudiado que en ese periodo de 3 a 4 meses se puede generar una desprogramación, permítaseme el término, muscular, o sea, una relajación muscular. 3 a 4 meses. Pero no es el tiempo máximo. Hay pacientes que la utilizan 6 meses, 8 meses, un año. Tengo una paciente que lleva 2. ¿De qué va a depender? Si la usa o no, si acude o no a sus ajustes, obviamente del nivel de daño que tengan en la articulación. No es lo mismo un paciente que yo recibí en una etapa extracapsular, que es solo muscular, en el cual solamente lo voy a relajar muscularmente y se acabó el problema, a un paciente que ya está en una etapa degenerativa, que tiene otros agravantes agregados, como mencioné una paciente, por ejemplo, que tenemos en el consultorio, que ya está en edad menopáusica, que descubrimos que tiene desórdenes hormonales, ella ya lleva un rato con la guardia y yo creo que va a mantenerse más y además llevar la interconsulta con su endocrinólogo para llevar el manejo. Entonces es variable de paciente a paciente, pero obviamente que hay métodos para nosotros ir evaluando la progresión del paciente y determinar cuándo va a ser el punto en el que ya podemos darlo de alta particularmente, pero no hay un tiempo establecido. Dependerá básicamente de esos elementos. Eh, bueno, aquí ahorita voy a tocar eso de qué elementos son los que utilizamos. Entonces, esa imagen representa cómo se deberían de ver los contactos. La imagen, si se dan cuenta, la imagen de la izquierda cambia, o sea, son como 2 imágenes sobrepuestas. Esto es como el paciente, perdón, ahorita no. Esto es como el paciente recién le quita la guarda, me muestra esos puntos de contacto. Si ustedes se dan cuenta, en la parte anterior había unos que estaban como más gruesos, estos. Entonces, hago el ajuste y lo que busco es que todos queden muy finitos, lo más finitos posibles para asegurarme que el contacto es mínimo, pero en todos. Y lo mismo con las guías, tienen que ser líneas delgaditas, amplias, ¿sí? Las guías anteriores y caninas. ¿Qué elementos utilizo yo para saber que mi paciente va por buen camino y o que ya vamos a llegar al momento de darle el alta? Son varios. En primer lugar, obviamente mes con mes que yo vea al paciente para hacer su ajuste pertinente, yo tengo una comunicación con el paciente. Le pregunto, oye, ¿cómo van esos síntomas? ¿Han bajado? ¿Se han mantenido? ¿Han aumentado? ¿Han aparecido nuevos? Y demás. Tener como esa parte que puede ser un tanto subjetiva, ¿no? Porque el paciente puede darnos, a veces, puede darse el caso, que el paciente ya lleva un cierto tiempo con la guarda, ya se la quiera quitar, ya quiera pasar a ortodoncia o lo que sea, y me puede mentir, me puede decir, no, hombre, doc, ya no tengo ni un síntoma, estoy, pero excelente ya, aunque por dentro no sea así, pero después es medio subjetivo, pero hago esa evaluación, en primer lugar. Dos, yo al hacer los ajustes, ¿qué es lo que sucede? Yo coloco la guarda el día 1, busco que estén todos los contactos, se va. Llega el siguiente ajuste y a lo mejor yo pongo el papel y no están todos los puntos, a lo mejor me marca solo 6 puntos de contacto en algunos dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la mandíbula ya empezó a moverse, no se quedó en la posición en la que yo la dejé, sino que ya empezó el movimiento. Hago mi ajuste, vuelvo a encontrar todos los puntos, se va. Viene al siguiente mes y ahora en vez de 6 puntos, resulta que tiene menos todavía, 3 puntos de contacto. Es normal, no quiere decir que está yendo para mal, al contrario, se está moviendo la mandíbula. Seguimos con los ajustes, pero bueno, va a haber algún punto en el que el paciente llegue, yo coloque mi papel de articular y desde el inicio, ¡pum!, me marque todos los puntos. Va a ser un buen indicio de que esa mandíbula del mes pasado al mes actual ya no tuvo tanto movimiento, ya se mantuvo bastante estable en una sola posición.
deben pasar 3 meses consecutivos en los cuales yo ponga el papel y quede así para considerar yo que ya está bastante estable esa mandíbula. Si siguen siendo como cambiantes, todavía no está lista. 3. Después del uso de la guarda, después de un tiempo, ¿qué va a ocurrir en la boca? Como la mandíbula ya cambió de posición, si el paciente se quita la guarda y le digo muerde, ya no va a morder igual que como mordía el día uno. Es decir, la mandíbula ya cambió de posición, se estabilizó en una nueva posición, y a lo mejor él ya solo va a morder, voy a poner el ejemplo como de mi paciente de los terceros molares, solo muerda con los segundos. Es un signo ya clínico en el cual puedo comprobar que esa mandíbula ya cambió de posición y por lo tanto ya no muerde igual. Es algo más objetivo, clínico, que sí estoy viendo. Y por último, bueno, viene más adelante. Hay algo que yo le digo a mis pacientes que es como su examen final para saber si ya está listo, si pueden pasar a la ortodoncia, que se llama axiografía. Ahorita la vamos a ver. ¿Qué efectos tiene la terapia con guarda? Uno, tiene un efecto ortopédico y tiene este efecto que se llama artrodiastasis, que ¿qué es en pocas palabras? Es recuperar el espacio interarticular. De nuevo, recuerden que puede estar el cóndilo posicionado hacia adelante, posicionado hacia atrás, posicionado hacia abajo, puede estar comprimido. Entonces, con la guarda lo que buscamos es que de nuevo haya un adecuado espacio articular. Eso es artrodiastasis, que va de la mano con la eliminación de la inflamación y el dolor. Hay una, se le determina así, pero recuerden que no se regenera el hueso. Una biorregeneración guiada que realmente es una remodelación de las superficies. Eliminamos la tensión y el dolor muscular. Y esta parte que dice evita cirugías se refiere a que, recuerden, de nuevo, retomando, el disco tiene una serie de ligamentos colaterales. Acuérdense que había dos laterales y uno posterior, que era la zona bilaminar o retrodiscal. En el caso de los pacientes que tienen chasquido o crepitación, que está dada por un desplazamiento del disco, y ahí es donde recapitulo la parte de que no a todos los pacientes se les quita, ¿qué es lo que sí logramos con la utilización de guarda? Que ese ligamento posterior del disco, con la función adecuada que fue dando la guarda a través de los meses, ese ligamento se engrose y haga las funciones como de un pseudodisco. Es decir, en esos pacientes a lo mejor nunca logramos recapturar el disco y por eso va a persistir el chasquido, pero no importa, el ligamento de atrás se engrosa y comienza a adoptar la función del disco y el paciente ya puede funcionar sin dolor, sin tensión muscular, sin degeneración ya de los cóndilos, pero porque logramos que ese ligamento posterior se engrose y funcione como un disco. Entonces, por eso dice que evita cirugías. Eh, de lo contrario, aquí es donde entra la parte de los cirujanos, muchos dirían, no, es que tiene desplazamiento de disco, hay que operarlo, una discopexia o algo para reposicionarlo, que a veces no es lo más indicado, porque a veces los operan y hay recidiva, de nuevo el disco se vuelve a ir adelante. Entonces, de nuevo, regreso ahí, hay que siempre, yo considero, ser lo menos invasivos con el paciente y probar siempre de menos a más, no irnos directo a lo más invasivo, a lo más... Entonces, bueno, el doctor Roth y Rolf en 1981 describen que durante la terapia con guarda tienen que darse estas 3 fases para que sea exitoso el tratamiento. En primera instancia tiene que haber una relajación muscular, una eliminación del edema, es decir, de la inflamación, y por último que se dé el remodelado óseo. Y con eso nos va a llevar a una buena función. Así es como se ven colocadas en boca. Esta es una guarda superior. Y esta imagen representa estas fotos de aquí arriba, es como mi paciente mordía el día 1 que la recibí. Estas imágenes de abajo son sin la guarda, pero después de un mes de utilizarla. Si ustedes se dan cuenta, este pequeño espacio que ve aquí entre el canino y el premolar se hizo mucho más grande aquí porque la mandíbula ya se empezó a mover hacia atrás, solo con un mes de uso de guarda. No la tiene puesta aquí, repito. Otro ejemplo, esta paciente mordía así inicialmente, ya tiene una maloclusión presente, de hecho tenía mordida casi que borde a borde anterior, y después del uso de la guarda, se abre la mordida. ¿Por qué? Porque la mandíbula ya migró hacia atrás. Un ejemplo más, esta es una guarda inferior, yo le digo al paciente, quítatela, a ver, muerde, y resulta que ahora solo muerde con estos de aquí atrás. Pero este paciente, después del uso de guarda, ya no tiene síntomas, ya es estable y entonces sí, a partir de esta posición, yo ya puedo trabajar ortodónticamente. No de cómo él me mostraba al inicio que mordía.
Sí, le tienes que explicar al paciente, ¿no? Porque si no van a decir, no, me Sí. veo peor, o sea, se está abriendo más el espacio, o sea, lo Me pueden. dejó peor, ¿no? Yo no tenía esto. Sí, y es importante por eso mostrarle al paciente qué es lo que hacemos con sus estudios, obviamente, y yo siempre les muestro el montaje y les digo, mira, este es tu punto de interferencia y seguramente cuando terminemos la etapa de guarda, tu mordida va a quedar algo muy, muy similar, si no es que exacto, a lo que nos está mostrando el articulador. Entonces, desde el inicio ellos ya tienen la idea de qué tanto puede llegarse a abrir su mordida y demás y que se abrió no porque haya movido dientes ni nada, sino que la mandíbula cambió de posición en cuerpo y por lo tanto los dientes que están dentro de la mandíbula cambian su relación. Este, entonces, por ejemplo, este pequeño videito representa el punto azul claro, es oclusión céntrica, la oclusión habitual del paciente y dónde estarían sus cóndilos. La roja es dónde deberían estar sus cóndilos en relación céntrica. Y el verde es cómo mes con mes se van moviendo esos cóndilos con el uso de la guarda. Es una representación nada más gráfica para entender qué es lo que va haciendo la guarda. O sea, va moviendo la mandíbula dentro de esa cavidad glenoidea hasta estabilizarla y van a darse cuenta ahorita al final que este cóndilo verde que representa la progresión termina muy cercano al rojo, que es la relación céntrica, ya más alejado del azul. Entonces conseguimos pasar de esta posición a esta, que es muy cercana a la relación céntrica. Este es el examen final que les decía que le hago a mis pacientes, que se llama axiografía. ¿En qué consiste? Bueno, se coloca este aparato sobre la cara del paciente, que incluye estas papeletas laterales, y lleva aquí unos brazos que se conectan a un vástago horizontal en la parte de aquí adelante y un aditamento que va anclado hacia la arcada inferior. Entonces, al paciente se le pide que haga los movimientos mandibulares básicos que son protrusión, lateralidad hacia un lado, lateralidad hacia el otro y apertura máxima, en donde vamos a evaluar en esta papeleta, a través de un trazado, si los movimientos son coordinados, si son amplios, si son limpios y demás. Y con eso podemos saber si esas articulaciones ya están funcionando bien y son estables. Entonces, aquí va. Ahí yo le digo al paciente, protrusión, regresa al centro. Lateralidad izquierda, regresa al centro. Lateralidad derecha, regresa al centro. Abre lo más que puedas. ¿Qué esperamos ver en un paciente que es sano articularmente? De nuevo, trazos amplios, limpios, que el movimiento lo pueda hacer la paciente, bueno, en este caso es una mujer, la paciente lo pueda hacer libremente, sin dolor, que no le dé como miedo hacerlos, porque luego como que con tal de que salga bien, los quieren como que hacer muy forzados, no es el chiste, es que todo fluya bien. Entonces es lo que evaluamos. Se vería algo así en el papel. Entonces, ¿qué representa estos trazados? Representan la trayectoria que hace el cóndilo cuando hace los distintos movimientos con respecto a la cavidad glenoidea. Si se dan cuenta, esto copiaría la forma como de la cavidad glenoidea, o sea, cómo el cóndilo desliza a través de esas cavidades. No debe de haber brincos, no debe de haber. Exacto. Tiene que ser lo más limpio posible. Si te das cuenta y comparas los dos, este lado salió mucho más limpio que este como que aquí hizo unos tracitos un poco raros. Pero también ahí entra un poco el criterio del ortodoncista, ¿no? En este caso, de decir, bueno, no fue perfecto el trazado, pero lleva un tiempo considerable de guarda, no hay síntomas. Bueno, hay algo más que debemos hacer para comprobar, ahora sí, al 100% que el paciente está bien para pasar a la parte ortodóntica, que es esto de aquí. Se hace un segundo montaje de modelos de la paciente, pero en este caso es un montaje axiográfico. ¿A qué se refiere? Las relaciones que nosotros tomamos ya no van a ser con el arco facial que utilizamos en el primer montaje, que es un arco facial que se dice estimado de valores promedio. Aquí sí vamos a utilizar los valores del paciente para hacer el montaje del maxilar y también tomar de nuevo un registro de céntrica con estas ceras para montar el modelo inferior. ¿Y qué debemos hacer? De nuevo, comprobar que el montaje está bien hecho con el sellado perfecto de este split cast al abrir y cerrar el articulador. Pero además, en el paciente tomamos, ahora sí, con ceras rosas, estas son como dos triangulitos, bueno, dos partes del lado izquierdo y lado derecho, que se toman en el paciente de distintos grosores de cera. Aquí son 2 hojas de cera
3 hojas de cera, 4 hojas de cera y 5 hojas de cera. Se colocan dentro de la boca del paciente y se le pide, o sea, que abra y vaya cerrando hasta tocar las ceras y registrar las indentaciones. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos en un paciente que ya está desprogramado articularmente y que tiene salud articular? Es que el eje de cierre de la mandíbula sea estable y sea siempre el mismo. Entonces, si yo al paciente le pongo 2 ceras, 3 ceras, 4 ceras, 5 ceras y aunque me siguiera 6, 7, 8 ceras, siempre, siempre, siempre esa mandíbula tendría que tener un mismo arco de cierre. O sea, siempre cerrar en el mismo lugar. Si el paciente una vez cierra aquí y luego le pongo las 3 ceras y cierra de lado y le pongo las 4 y cierra acá, o sea, cierra de formas distintas, no está estable articularmente. Entonces, esta es una comprobación para ver que siempre, independientemente del grosor de cera que yo ponga, siempre va a calzar, de nuevo, este split cast, siempre va a sellar perfectamente, porque el articulador abre en un solo eje. Entonces, es una manera de comprobar que el arco de cierre del paciente ya es estable, que con la axiografía ya vimos que los movimientos son correctos, y entonces sí, hasta este punto ya estamos seguros de dar de alta al paciente y ya puede pasar a ortodoncia, rehabilitación, lo que quiera, hasta este punto. Obviamente ya no hay síntomas, ya no hay toda esa parte. Entonces podemos ya pasar a la ortodoncia.